Buenas noches para todos, iglesia, Dios los bendiga. Una feliz noche. Es un gusto para mí nuevamente conectarnos y poder meditar un poco en la palabra de Dios. Esperamos que todos se encuentren muy bien, están en nuestras oraciones y deseamos lo mejor de parte de Dios para sus vidas. Quisiera contarles algunos anuncios de la iglesia, recordarles a los jóvenes que el día de mañana tenemos nuestro grupo de estudio a las 5 de la tarde. Cordialmente invitados todos los jóvenes a las 5 p.m. a través de Google Meet. Los espero para que podamos tener un tiempo de meditar en la palabra, de estudiar, de orar por nuestras peticiones. Así que invitación cordial a todos los jóvenes a partir de las 5 de la tarde. Y también recordarles que este próximo domingo tenemos nuestro culto dominical a las 9 de la mañana. Recuerde que estamos teniendo ya la reunión presencial y todas aquellas personas que también pues están desde su casa, allí vamos a estar transmitiendo desde Facebook Live, ¿ok? Entonces mis hermanos, vamos entonces a orar, vamos a poner ese tiempo en manos del Señor y bueno, que sea Dios hablándonos en esta noche, ¿vale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por darnos la bendición, Padre, de poder meditar en tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella somos edificados. Tú nos guías a la verdad, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por cada persona, Señor, que se conecta y que va a ver el video de este mensaje, Señor. Me pongo en tus manos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Una de las cosas más bellas que puede suceder en nuestra vida es cuando empezamos ese camino con Dios, empezamos ese caminar con Dios. Allí empezamos a descubrir cosas nuevas que se convierten en algo muy especial para nosotros. Una de ellas, por ejemplo, es que encontramos una nueva familia, una familia espiritual que es la iglesia. Allí empezamos a conocer personas, allí empezamos a hacer vínculos, ¿verdad? Y definitivamente qué bello es cuando encontramos este espacio y también podemos entender que juntos estamos llamados a vivir para Dios. En esa nueva etapa, entonces encontramos que Dios nos da una nueva familia y allí encontramos personas a quien amar, personas de quienes también aprender y también personas a quien les podemos servir, podemos ser útiles para ellos. Pero a veces ese entusiasmo, ese amor fraternal, esa coinonía, a veces pasa por momentos estrechos, a veces pasa por momentos complejos. ¿Y cuáles son algunas razones por las cuales se pierde ese entusiasmo en esa fraternidad de la iglesia? La primera, que alguien nos haya ofendido, de pronto que alguien nos haya causado dolor, que alguien haya hecho algo que nos cause molestia, ¿verdad? De pronto alguien también traicionó nuestra confianza y eso también duele mucho. O empezamos a ver que en realidad las personas de la iglesia son imperfectas. Y la verdad es que sí, definitivamente debemos ser conscientes de que cuando estamos en una congregación, en una comunidad de fe, pues las personas no son perfectas. Claro que eso no es ninguna excusa para no cambiar, para quedarnos como somos, no, porque estamos en la iglesia, estamos en el Señor siendo conscientes de que somos nuevas criaturas y que necesitamos que Él siga haciendo esos cambios en nuestra vida. Recuerde que Jesús nos recibe como llegamos, pero Él no nos deja como llegamos, ¿verdad? Sin embargo, a veces esperamos llegar a la iglesia y encontrar que todas las personas son especiales. En realidad lo son, solo que cada uno está en un proceso diferente, ¿verdad? ¿Cómo respondemos ante esa situación? Encontrarnos con esta cruda realidad. Pues lo que puede pasar es que ya no vemos a los hermanos como personas a quien amar, sino que ya no queremos tener vínculos con ellos. Como que ya decimos, bueno, yo como que solamente voy a la iglesia, quiero recibir la palabra, quiero estar en la alabanza, pero no quiero tener vínculos con nadie. Es ahí cuando el corazón empieza como a mostrar ese dolor, ¿verdad? Con las personas. También la persona empieza a evitar espacios donde se pueda compartir con otros. Entonces ya no hay comunión, ya no hay coinonía, ya no hay un saludo, ya no se despiden, en fin, pasan varias cosas y entonces las personas empiezan a evitar esos espacios de compartir. Otra cosa que sucede es que ya no se desea como tener esos espacios donde se aprende juntos.
donde hay otros hermanos, donde se pueden como exponer las dudas, las inquietudes, peticiones de oración. Entonces ahí ya la persona no quiere estar en esos espacios, solo quiere estar en ese momento como donde es la palabra y listo, vengo a lo que vengo y me voy y ya, ¿verdad? Y puede pasar algo que también es complejo, y es que ya no hay una disposición de servicio. Entonces ya no quiero servir a nadie, ya no quiero ayudar a nadie en su vida, ya no quiero ayudar a mis hermanos en sus procesos con Dios. Y entonces, ¿cuál es el peligro de esta condición espiritual? Cuando llegamos a este estado en nuestras relaciones de hermandad, de fraternidad en la iglesia. Mira, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 2, versículos 2 al 4. Dice esto: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Qué tremendo ese llamado de atención que el Señor hace a esta iglesia en Apocalipsis. Y lo que Él dice es que se había perdido el amor. Primeramente el amor a Dios y segundo el amor a los hermanos, ¿verdad? Y creo que a este punto a veces podemos llegar, hay veces en que nos desmotivamos, hay veces en que la vida y la comunión eclesial, el estar en hermandad se nos vuelve algo como perezoso, algo como incómodo, algo a lo cual ya no le demos sentido. Y es por eso, mis hermanos, que este mensaje va dirigido a este punto de nuestra vida cristiana. Eh, la vida cristiana no es solamente algo individual. Recuerde que Dios vino a morir por la iglesia. Todo el desarrollo de los dones están dados en el marco de la iglesia. El desarrollo de los ministerios están dados en el marco de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el plan de Dios no es que las personas vivan su fe apartadas de otros hermanos, sino que podamos entender que Dios, en su plan en nuestra vida espiritual, Él desarrolló, planeó que todos estuviéramos congregados, que fuéramos una hermandad, ¿verdad? Pero esa hermandad, como lo he dicho en la introducción, se puede poner en riesgo cuando tenemos este tipo de conflictos, ¿verdad? Y encontré una porción en la palabra que nos va a ayudar mucho si de pronto estamos pasando por algo como esto o algún día llegamos a pasarlo. Quiero invitarle para que vaya conmigo al libro de Hebreos, y ahí vamos a quedarnos el resto del sermón. Hebreos capítulo 6, versículos 9 hasta el 12. Hebreos 6, versículos 9 hasta el 12. Y quiero que lo leamos todos juntos y vamos a meditar en lo que Dios nos habla a través de esta porción de la palabra. Hebreos 6, versos 9 al 12. Dice la palabra de Dios: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Así que, hermanos, vamos a ver en estos versos cómo nosotros podemos mantener ese amor fraternal. Recuerde, insisto en esto, la vida cristiana no es una vida solitaria. La vida cristiana fue diseñada por el Señor para que la vivamos en comunidad, ¿verdad? Soy consciente, como lo dije al principio, que pueden haber
sucesos, situaciones que pueden ser incómodas, pueden haber cierto tipo de fricciones, pueden haber cierto tipo de cosas que traigan decepción a nuestro corazón. Sin embargo, debemos tener sabiduría y dejemos que sea la palabra de Dios que nos diga cómo actuar, cómo mantener ese amor fraternal entre nosotros. Leamos nuevamente el versículo 9 y dice allí la palabra de Dios: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Lo primero que debemos entender a la hora de mantener el amor fraternal entre nosotros es que el proceso natural de nosotros como creyentes es dar el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese fruto está en Gálatas capítulo 5 y allí nos dice que ese fruto es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nosotros estamos llamados a dar esa clase de fruto y eso es lo que debiera surgir de nuestras acciones, de nuestras palabras, de todo lo que hacemos. Ese es el fruto que deberíamos dar. Si este fruto escasea en nuestra vida, es porque no estamos permitiendo que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. Para eso se requiere que nosotros conscientemente busquemos constantemente la guía de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Constantemente nosotros debemos buscar la presencia de Dios y que el Espíritu Santo esté guiándonos en todo lo que hacemos. Hermanos, el proceso natural de un creyente es dar el fruto del Espíritu Santo. Por eso, en las relaciones que hay entre los hermanos, debe reinar este tipo de fruto. El amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, son cosas que deben gobernar la forma de vida de un hijo de Dios. Entonces, amados, esto es lo primero que debemos tener en cuenta si queremos mantener ese amor fraternal entre hermanos en la iglesia local. Creo que la gran mayoría de los que están viendo este mensaje pues, pertenecen a la misma iglesia local. Pero si tú no perteneces a esta iglesia local, ten en cuenta esto para que lo practiques en la iglesia en la que tú estás. Dar el fruto del Espíritu es lo más natural que debe suceder en un creyente. Porque mientras más nos esforzamos por permanecer en Dios, más será evidente el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si nosotros permanecemos en Él, dice Juan 15 que ese fruto será grande, será evidente, mayor será nuestro fruto. Entonces, entendamos en primera medida que la forma de vida que debe gobernar a cada creyente en esa comunidad debe ser el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que nos distingue a nosotros del mundo. Nosotros no somos del mundo, nosotros pertenecemos al Señor Jesucristo que nos compró con su sangre. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos tener en cuenta esto. ¿Será que en nuestra vida fraternal con nuestros hermanos, y no solamente de la iglesia local a la que usted pertenezca, sino con cualquier otro hermano de la fe, ¿será que esto es lo que estamos mostrando? ¿Será que somos conocidos por tener esta clase de fruto en nuestra vida? ¿Será que eso es lo que la gente ve? La gente podrá ver en nosotros que yo creo que esa persona se parece mucho a Jesús. Se parece mucho a Jesús como habla, como ama, como es de paciente. ¿Será que eso es lo que ven las personas? Porque, mis hermanos, definitivamente nosotros no somos una comunidad normal. Somos una comunidad muy especial. ¿Por qué? Porque fuimos lavados por la sangre de Jesús. No somos cualquier grupo de personas. Somos una comunidad especial que la gracia de Dios ha llamado para pertenecer a Él. Por eso debemos entender que el proceso natural es que nosotros manifestemos el fruto del Espíritu. Y ese fruto debe ser evidente en nuestras relaciones interpersonales. Debe ser evidente con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Pero mire lo que dice el versículo 10, acompáñenme al versículo 10. Dice,
Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Ojo a este detalle. Y es que vamos a encontrar nosotros a veces personas que nos van a querer desmotivar de pertenecer a una comunidad de fe. Vamos a encontrar personas que van a cuestionar y nos van a hacer pensar, pero ¿yo qué estoy haciendo acá? Si esta persona no me está mostrando eso, yo quiero en realidad tener un compromiso con Dios. Pero ojo lo que está diciéndonos Dios en el versículo 10. Lo primero que debemos entender es que nosotros debemos aprender a vivir para Dios porque de Él es que viene la recompensa. La recompensa no nos la va a dar las personas. La recompensa viene de Dios, mis hermanos. Y debemos vivir en ese enfoque, en ese enfoque. Habrán momentos donde las personas nos van a decepcionar, claro. Sentiremos que el trabajo ha sido en vano. Y eso sí que duele. Duele cuando tú has querido, por ejemplo, apoyar en un tiempo de dolor a un hermano. Duele cuando tú has estado en procesos donde las personas están siendo restauradas. Duele cuando esas personas dan la espalda. Duele cuando esas personas, sin razón alguna, de repente uno no sabe más de ellas. Duele cuando al parecer, digamos que dicen cosas que no son. Duele, son cosas que duelen bastante. Sin embargo, es ahí donde debemos recordar lo que nos dice este versículo. Tal vez tú estés apoyando a alguna persona en su vida, estás ayudándole a aprender a orar, estás ayudándole a aprender a estudiar la Biblia, a hacer un devocional, estás ayudándole, estás dándole ánimo, estás acompañándole y de repente esa persona no parece ser lo más agradecida con lo que tú estás haciendo. Ten en cuenta lo que Dios nos dice en el versículo 10, que Dios no es injusto y que Él no olvidará con cuánto esfuerzo hemos trabajado para Él y cómo hemos demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacemos. Aquí hay cosas muy, muy especiales que debemos sacar de este versículo 10. Y es que no podemos olvidar que lo que hacemos, lo hacemos para Dios, lo hacemos para Él. Claro, habrá momentos donde nos va a dar muy duro lo que las personas nos puedan hacer. Sin embargo, vivimos para Dios, lo hacemos para Él, para Él. Y por encima de la forma en que las personas reaccionen, recordemos que hay un Dios a quien servimos a través de la ayuda que damos a otras personas. No perdamos el enfoque verdadero de la vida, porque claro, de pronto uno empieza en este caminar con Dios y claro, vienen las decepciones. Ese amigo que usted le prestó plata y no le pagó, ese amigo que usted le presentó a esa chica por la cual usted estaba orando y resultó que se cuadró con ella. Pasan tantas cosas, mis hermanos, cuando uno empieza en la vida cristiana que uno dice, pero ¿no se supone que esto es la iglesia? Pues mis hermanos, no nos digamos mentiras. A veces en la iglesia vivimos situaciones que nos dejan perplejos, pero eso no significa que Dios no esté ahí. Ojo a este detalle, porque lo que dice el versículo 10 está dejando que nosotros tengamos la actitud correcta frente a este tipo de circunstancias. Trabajamos para Él, trabajamos para Dios. El verdadero enfoque es que lo hacemos por el Señor, ¿verdad? Entendamos que eso debe ser de esa manera, ¿no? Somos la iglesia que tiene un Señor en el cielo. Somos la iglesia que se debe a aquel que le salvó y libertó de la esclavitud del pecado. Vivimos para Él, le pertenecemos, ¿verdad? Y por eso hacemos lo que hacemos. Por eso, porque Él es el que va a dar la recompensa. Porque lo hacemos por gratitud, lo hacemos por Él. Pero ¿sabe una cosa? Yo encuentro que en ese versículo 10 nos llama la atención a algo en cuanto a nuestro servicio. Porque dice ahí ese versículo 10, dice, y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. Entonces, ¿qué estamos entendiendo en ese versículo 10? Que el amor se demuestra, el amor a Dios se demuestra a través de ¿qué? De la forma en la que servimos a otros creyentes. Nosotros demostramos ese amor cuando nosotros servimos a nuestros hermanos. Mira, por ejemplo,
lo que le sucedió al apóstol Pedro. Recordemos que el apóstol Pedro había negado al Señor y después de que el Señor resucita, él tiene una cita con ellos y especialmente tiene una conversación muy fuerte con el apóstol Pedro. Y mira lo que dice Juan 21, 15 al 17. Está aquí el Señor conversando con Pedro después de que él ha resucitado. Pedro está muy apenado porque él sabe que Jesús sabe que lo negó 3 veces. Y entonces el Señor está aquí restaurando a este hombre que le negó. Pero mira la forma en la que Jesús le habla a Pedro. Juan 21, 15 al 17. Y dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Quiero que note la forma en la que Jesús le está pidiendo a Pedro que demuestre el cariño que dice tenerle a él. ¿Y cómo le pide el Señor? ¿Se dan cuenta que es a través de un servicio? Le dice que apaciente sus corderos, que alimente sus ovejas, que las cuide. Así que notemos que una de las formas en las que nosotros manifestamos amor al Señor es a través del servicio. Por eso es tan importante que nosotros sirvamos al Señor de alguna manera. Hay muchas formas de servir al Señor, ¿verdad? Pero qué bueno que nosotros podamos trabajar juntos en ese servicio a Dios. Y si nos damos cuenta de cómo el amor, según ese versículo 10, se demuestra a través del servicio a otros creyentes. Claro, Dios sabe muy bien porque Él dice que Dios no es injusto, porque Él no olvida con cuánto esfuerzo hemos trabajado para Él y cómo hemos demostrado ese amor. Claro, por eso te digo, debemos tener el enfoque correcto. La recompensa viene de Dios, servimos a Dios, trabajamos para Él, pero ¿cómo quiere Él que demostremos ese amor? A través del servicio a otros creyentes, a otros creyentes. Tú no estarás en el enfoque correcto de la vida hasta que te percibas como un servidor de otros hermanos. Lamentablemente, pueden haber momentos en que nuestro corazón se llene de orgullo y entonces empecemos a ver que las personas giran alrededor nuestro y se nos sube la fama a la cabeza. ¿Usted puede creer que este tipo de cosas también pasan en la iglesia? Claro que sí sucede. Se nos puede subir la fama a la cabeza y entonces empezamos a pensar que somos las estrellas del evangelio. Mejor dicho, empezamos a creernos cosas que en realidad no somos. Pero no caigamos en este engaño, porque no estaremos en el enfoque correcto hasta que entendamos que somos siervos de los demás. Y si tú tienes esta máxima en tu vida, te vas a ahorrar una cantidad de dolores de cabeza, te vas a ahorrar una cantidad de estrelladas en la vida cuando tú tienes un corazón dispuesto al servicio. Mira por ejemplo lo que dice Filipenses 2, 3 al 5. Filipenses 2, 3 al 5. Dice lo siguiente, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Qué bello estos versículos. Mis hermanos, si nosotros queremos aprender a tener una verdadera fraternidad llena de amor en nuestra vida de iglesia, debemos todos estar con la actitud correcta. La iglesia no es un lugar para estrellas, la iglesia es un lugar para siervos.
Aquí el único que debe brillar es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ninguno de nosotros debe ser el protagonista. Nosotros solamente vivimos en función de exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, mis hermanos, despojémonos del egoísmo, despojémonos del egocentrismo, despojémonos de ese deseo de querer ser la estrella, despojémonos de eso y más bien pongámonos la bata de siervos. Pongámonos la bata de siervos. Entendamos que esto es lo que Dios desea. Claramente lo estamos viendo en este verso de Filipenses, ¿no? Dice, no se preocupen solo por sus intereses, preocúpense también por los de los demás. Qué bello esto, ¿no? Que nosotros, cuando estemos en la iglesia, podamos nosotros también preguntarle a otro cómo estás, puedo orar por ti, dime cómo te encuentras, que podamos nosotros entender que este es el plan de Dios. Mis hermanos, saltemos al versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11, estamos nuevamente en Hebreos 6, 11, y dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Note cómo el autor de Hebreos le está diciendo a los creyentes que persistan en esa actitud de amor y servicio a los demás. ¿Cuánto tiempo debo disponerme a vivir así? Pues aquí dice que mientras tengamos vida. Esto quiere decir que hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, debemos tener ese corazón de siervos, siempre para ayudar a las personas, siempre para estar allí para apoyar. El servicio es una evidencia de que el Evangelio ha transformado nuestro corazón y que ese mensaje ha traído una nueva forma de ver la vida. Definitivamente esto debe ser así, mis hermanos. Esperamos un nuevo reino en el cual el Señor Jesucristo será el gran rey. Y mientras eso pasa, demostraremos que ese reino es real sirviendo a los demás. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos serían conocidos por el amor que hay entre ellos. Entonces, mis hermanos, vamos empezando a ver conclusiones de todo eso que hemos hablado. Estamos hablando de la importancia, ¿no?, de ese amor fraternal, de ese amor entre hermanos en la iglesia. Hemos hablado acerca de las causas que pueden traer ese enfriamiento en el amor. Hemos hablado de cómo podemos responder a veces a esas dificultades en las relaciones fraternales en la iglesia. Y hemos visto que el escritor de los Hebreos nos ha hablado de que lo más natural es que nosotros vivamos para dar el fruto del Espíritu entre nosotros. Debe ser algo evidente, ¿verdad? Hemos hablado de que la recompensa viene de Dios. Hemos hablado de que Él es el que recompensa, que en realidad vivimos para Dios y que Él es el que va a dar la recompensa, ¿verdad? Hemos hablado de eso según el versículo 10. Hemos hablado también en el versículo 11, hemos hablado de que debe ser algo que debe perdurar, debe ser algo para toda la vida, que tengamos esta actitud de servicio y de amor a Dios, de demostrar ese amor a Dios a través de la forma en la que servimos, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, debemos entonces mirar el versículo 12 ya para terminar. Mira cómo concluye el versículo 12 esta idea. Y dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Mis hermanos, fíjense cómo los versos que hemos visto hasta el versículo 11 nos deben llevar a esta gran conclusión, que si hacemos eso, no seremos torpes ni indiferentes espiritualmente. Mis hermanos, definitivamente, si no estamos viviendo de esta manera como una comunidad fraternal donde está el amor de Dios, eso quiere decir que estamos siendo indiferentes espiritualmente.
Eso quiere decir que no estamos actuando de la manera como Dios quisiera que lo hiciéramos como una comunidad de fe. Por eso debemos poner mucha atención a lo que el Señor nos ha hablado hoy, teniendo en cuenta que debemos dar fruto, teniendo en cuenta de que Dios no es injusto para olvidar el amor que damos a los demás, teniendo en cuenta de que Dios quiere que demostremos nuestro amor por Él sirviendo a los hermanos en la fe. Así que tengamos en cuenta esto para que ese amor fraternal entre nosotros perdure, se mantenga. Y la tarea es tuya y la tarea es mía. Esto es una tarea de todos. Esto no pienses, uy, este mensaje le caería bien a una persona que conozco. No pienses eso. Piensa en ti en este momento. Si tú estás teniendo esta actitud de servicio, ¿cuál es tu actitud al venir a la iglesia? ¿Cuál es tu actitud al hablar con los hermanos? Que Dios nos ayude a que cada día se puedan estrechar más los lazos de hermandad entre nosotros, mis hermanos. Así que damos gracias a Dios por este mensaje y recuerda, el mejor ejemplo de haberse convertido en siervo por aquellos a quienes ama es el Señor Jesucristo. Él lo hizo por nosotros, ¿verdad? Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y fue a la muerte de cruz, la muerte más humillante. Y estando en esa condición, Él murió por nosotros, ¿verdad? Para darnos vida y vida en abundancia. Cristo es la muestra del amor fraternal que debe haber en la iglesia. Cristo es el mayor ejemplo. Sigámoslo a Él. Cristo pudo orar por aquellos que lo estaban crucificando. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo pudo hacer eso. Cristo pudo servir siendo el rey del universo. Él sirvió, ¿se acuerda de ese relato bíblico donde nos muestra que Él lavó los pies de sus discípulos? Y Él dice que ejemplo nos ha dado para que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, sigamos el ejemplo del Señor, que Él es nuestro mayor ejemplo, que siendo el Dios que hizo el sol, que nos hizo en el vientre de nuestra madre, vino como un siervo y fue a la cruz. Damos gloria a nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos bendecir tu nombre, darte gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas hoy de la importancia de ese amor fraternal que a veces sufre crisis, ese amor fraternal que a veces sufre tropiezos, llevando a algunos inclusive hasta a enfriarse, a no querer saber nada de una congregación, Señor. Padre, somos conscientes de que nos equivocamos mucho y te pedimos perdón, Señor, a veces si damos un mal ejemplo, un mal testimonio, Señor. Pero te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en nuestro corazón y que sigas obrando en nuestros vínculos de hermandad, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos esa necesidad de que vivamos para dar el fruto de tu Espíritu. Señor, ayúdanos a que ese fruto sea sobreabundante, sea fuerte, sea evidente, Señor. Porque el que en ti permanece, ese da mucho fruto, Señor. Queremos que tu carácter sea reflejado en nuestra vida, Señor. Gracias porque también nos has hablado hoy, Señor, de que lo que hacemos entre los hermanos, ese servicio que damos a los hermanos, tú eres el que das la recompensa y que tú no eres injusto para olvidar el trabajo de amor que hemos hecho para ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a esforzarnos a saber que servimos a tu nombre y que trabajamos para ti y de que de parte tuya, Señor, vendrá la recompensa, Señor. Gracias, Señor, porque demostramos ese amor a través de nuestro servicio. Ayúdanos a entender que tú nos llamas a demostrar ese amor a través del servicio, Señor. Padre, gracias, porque tú no quieres estrellas en tu iglesia, tú quieres siervos, Señor. Tú quieres siervos. Señor, ayúdanos a desarrollar este espíritu en nuestros corazones. Siervos, Señor. Gracias, Señor. Y gracias porque también nos has hablado de que esta actitud debe perdurar en nuestra vida hasta que ya no estemos aquí, Señor. Danos la fuerza para poder mantener ese corazón de siervo siempre para tu gloria. Y líbranos de la torpeza y de la indiferencia espiritual. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga.
Espero que este mensaje sea de mucha utilidad para sus vidas. Meditemos en esto, meditemos en esto. Que Dios nos ayude a hacer esa iglesia que tiene un amor fraternal verdadero. Queridos hermanos, Dios los bendiga, que el Señor los proteja, que el Señor les ayude en toda necesidad, que guarde sus vidas, sus hijos, sus familias, su salud. Si Dios lo permite, entonces el domingo nos vemos aquí en la iglesia. Y recuerden nuestra cita, los jóvenes, el día de mañana a las 5 de la tarde por Google Meet. Un abrazo grande para todos. Dios los bendiga.